Buenos días, otra vez desde aquí en Greenville, pero en este nuevo día del Señor, el día 13 de diciembre, en nuestro culto digital de la Iglesia Bautista Esperanza Viva. Y espero que estéis todos bien. Me alegro de escuchar de vosotros hablando a nuestra congregación ahí en el Goyerri a lo largo de la semana y saber que en general están todos muy bien. Y pues nada más esperando un poco los tiempos festivos y que se rebajen un poco las restricciones para poder estar juntos. Yo desde luego que tengo planes en esta semana de volver, Dios mediante, el día jueves. Os pido oración, os explicaré igual luego un poco lo que tengo por delante en esta semana. Y Dios mediante poder ya estar de regreso con mi esposa y cerca de muchos de vosotros, ¿no? Bien, muy bien, pues en esta mañana quiero empezar con un pensamiento arrancando desde la epístola de Romanos, en el primer capítulo, un versículo bastante conocido, que además tenemos un corito que no tengo pensado cantarlo en esta mañana, pero algunos lo conocéis, que sale directamente de este versículo. Dice el versículo: porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo escribiendo esto, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Normalmente asociamos el poder con algo que vemos, ¿no? Con alguna máquina grande, una explosión o algo así. Pero Pablo aquí dice: yo no me avergüenzo del poder que es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje, es algo invisible realmente. Dice al judío primeramente y también al griego. Dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de un alma que está perdida. Entonces, vamos a pensar en esto un poquito. El Evangelio es el mensaje de una transacción espiritual, algo invisible. No se puede ver, es un mensaje verbal, que transmitimos. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Perdón, ¿Cómo puede una persona recibir esa salvación? Pues hay dos ingredientes esenciales. Primeramente está el arrepentimiento y luego está la fe. El arrepentimiento es el reconocer y el desechar el pecado que tenemos cada uno. El no querer seguir pecando, ¿no? El decidir, me arrepiento de mi pecado, ¿no? Ese arrepentimiento es esencial, pero no es salvación en sí, sino que va acompañado, el arrepentimiento va acompañado por la fe, y la fe ya es el mirar al Señor Jesucristo, el mirar a Dios, y el reconocer que Dios es nuestra salvación. Él puede proveer nuestra salvación, es el autor de la vida, nos puede dar vida a nosotros que estamos muertos en nuestros pecados. Entendamos que tiene esas dos partes, arrepentimiento y fe. No es solo fe. Muchas personas tienen fe, en Cristo incluso, pero si no hay arrepentimiento de sus pecados, bíblicamente ahí no hay nada. Tampoco vale solamente arrepentirse. Todos igual hemos visto o hemos conocido incluso a personas que muy arrepentidos, igual en algunas religiones, creo que se dice, se flagelan, ¿no? Y hacen grandes peregrinaciones y todo, y hay mucho arrepentimiento. Pero si no hay fe en Cristo, ese arrepentimiento no sirve de nada. Tienen que ir juntos, arrepentimiento y la fe. Ahora, aunque esa transacción es algo interno, es algo espiritual, es algo mental, el arrepentirse
y el poner nuestra fe en el Señor Jesús no es visible, pero los efectos sí. Pero con muchísima variación entre persona y persona. Uno no puede poner su vida en manos de Dios, que Dios tome esta carcasa, esta persona muerta en sus pecados y le dé vida y nos dé vida eterna sin que haya cambios. Y los cambios, aunque la transacción es invisible, los cambios van a ser muy visibles, ¿eh? Algunas veces son rápidas y grandísimas y otras veces son más lentas, igual no tan visibles. ¿A qué me refiero? Bueno, hay personas que han vivido durante muchos años en el pecado, muertos en sus delitos y pecados, y han acumulado muchísimo, decimos en inglés, muchísimo bagaje, Hay vicios, hay efectos, ¿cómo se dice? Cicatrices del pecado por todas partes, y se ve, esa persona lleva años atado al pecado, amarrado al pecado. Y cuando el Señor lo libera, es como una persona con lepra, ¿no? Que el Señor Jesús limpiase de lepra y de pronto, ¡boom!, se les va toda la lepra y de pronto quedan con piel como de bebés, totalmente nuevo. Y así ocurre a veces, especialmente cuando las personas vienen al Señor de mayores. Puede que hayan tenido una vida bastante mala, aunque no hayan sido viciosos, pero dentro el pecado durante años ha ido ese egoísmo, ese orgullo, esa avaricia, esa ira, todo ese fruto del pecado está allí y además se manifiesta, pero no siempre de la misma manera. Pero toma a un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años, que ha venido a la escuela dominical, ha escuchado de Cristo, entiende que es pecador, y ese niño o esa niña pone su fe en Cristo y se arrepiente de ser pecador y clama a Jesús que le salve, y Dios le salva y le hace una criatura nueva. Pues evidentemente no se va a ver grandes cambios de dejar los vicios y no, ¿por qué? Pues no ha tenido tiempo, no ha tenido tiempo de desarrollar todo ese pecado, digamos, ¿no? Y sus efectos, pero su corazón era egoísta, orgullosa, envidiosa, todo eso estaba ahí. Y se estaba cociendo a un nivel infantil, pero ahí está, igual de mal, ¿no? Y yo lo veo, estoy disfrutando de mis nietos, y qué bien entrenados los tiene mi hija, mi yerno, los están entrenando muy bien, y veo a 3 niños, 2 niñas y un niño con tantísima energía, y sin embargo bien controlada, bien guiada, porque han tenido una enseñanza constante, y conozco a otros que tienen solamente uno o una y tienen muchísimo más caos que los 3 nietos, porque han tenido más rienda suelta a su energía, sin control, sin disciplina. Pero bueno, ese es otro tema. Pero un niño pequeño no va a mostrar tanto cambio como una persona mayor, ¿no? Pero yo me acuerdo de una historia que siempre contaba mi padre, ya jubilado, pero cuando él estaba en el ministerio, contaba de una niña, una niña en su iglesia que le llamaban, algunos le llamaba el Comanche, o la Comanche, porque era un trasto, de malas actitudes y como niña, yo no sé si fue con su familia o en la escuela dominical o cómo, ella aceptó a Cristo. Se convirtió al Señor de niña, pequeñita. Y mi padre dice que cambió por completo. Como que vino en ella una paz y una tranquilidad. Y nunca fue la misma desde entonces, hasta el día de hoy, que creo que es madre de no sé cuántos. Pero qué cambio, incluso en una niña, en este caso bastante radical. Pero bueno,
Resumiendo entonces, el Evangelio es ese mensaje de un cambio, empezando por dentro, es un cambio interior que luego se manifiesta por fuera. Y otro versículo bien conocido, y con esto ya termino, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguna persona está en Cristo, se entrega a Cristo y Cristo llega a su vida y es cambiada por Cristo, dice, nueva criatura es. Antes estaba muerto, ahora está vivo. Antes era una criatura sin vida y ahora vive. Y vive para Dios. Dice, las cosas viejas pasaron. O sea, la vida anterior, las cosas de la vida anterior, las cosas que quería, las cosas que le gustaban, ya no tienen ya no figuran prácticamente en su vida. Y sus prioridades, sus metas, sus objetivos han cambiado por completo. He aquí, todas son hechas nuevas. El poder del Evangelio. En un rato, le voy a pedir a mi suegro que me acompañe otra vez con una canción y una pequeña historia también, que va con esa canción y va sobre este tema del cambio que Dios hace en una persona, en una vida, cuando la salva y esa persona se convierte en una criatura nueva. Eso lo voy a dejar al final hoy de lo que tengo por delante. Entonces, vamos a dejar eso. Volveremos al tema después de algunos anuncios y tal. El proyecto Paz en el Corazón ya están los libros, como sabéis, os he enviado. Aquí hay unos cuantos y algunos ya han ido a Amazon y han comprado y está bien. Ningún problema. Y también lo podéis, como os dije, lo podéis leer en internet si queréis, en un PDF, si queréis leer el libro. No está en formato libro, pero bueno, está el texto allí. Y la página web es pazenelcorazon.org. pazenelcorazon.org. Y la manera más barata de conseguir este libro para los de nuestra iglesia, la mejor manera va a ser esperar a que estemos en los cultos. Y ahí yo voy a tener, como tenemos los de Paz Personal, ahí van a ver. Y siempre va a haber, y el mejor precio que se pueda conseguir, mejor que en Amazon, ¿de acuerdo? Aunque no son caros. Y algunos ya se han adelantado y han comprado, está muy bien. Al final no es mucho dinero la diferencia, pero es algo. Entonces, gracias a Dios por el proyecto. Yo ya he entregado varios a diferentes personas y tengo muchas ganas de continuar con ello. Tardan un poco en llegar, no es como Amazon Prime. Si compras uno, sí, pero si compro yo en bulto o en números más grandes, tardan 2 o 3 semanas, no sé por qué. Muy bien, vídeo devocional esta semana no hice. No sé si haré esta semana que viene, porque tengo una semana tremenda, un poco de algo tensa en lo que me espera en esta semana con el viaje de regreso. Como sabéis, hay unos protocolos que hay que seguir para poder volver al país, para poder entrar en España y en fin, estoy en ello. ¿Qué más? La tarjeta de Navidad, no sé si ya se pagó ya a correos lo que se debía, que son unos 2.000 euros creo para el proyecto, pero ya casi todo ha entrado y yo creo que en esta próxima semana o en la siguiente ya las postales van a empezar a llegar a los hogares de todos los pueblos del Goierri, también de Zumárraga, etc. Y también de esos barrios al lado de Rentería, donde está la iglesia del puerto. Bien, mi tiempo aquí os explico. Dios mediante, salgo de regreso para estar con Noemí y estar en Cegama y entre vosotros otra vez el día jueves, llegando el día viernes, si os quiere. Billetes ya tengo, pero tengo que hacerme la PCR, tiene que estar dentro de se supone, en una ventana de horas que no se puede hacer, casi no se puede. Y el PCR sí puedo, y si me da evidentemente negativo, pues en eso he cumplido. Pero esa ventana de horas no voy a cumplir seguramente, es que es casi imposible hacerlo con garantías. Entonces ya os iré avisando, pero oremos por ello, pues para que no me echen atrás o me multen o algo y que vaya la cosa tranquila. En principio tengo todo, lo único que es muy difícil meterse en esa franja horaria que ellos piden.
Como ya sabemos, los Álvarez llegaron bien, van a estar unos meses ahí con los padres y una gran bendición para ellos. Yo sé que muchos de vosotros quisierais hacer lo mismo y espero que ahora poco a poco pues los que puedan y los que tengan medios puedan también visitar a familia que está lejos, desde luego. Es una gran bendición. Bien, gracias también a los que se han reunido con hermano Miguel hoy en el local para orar y leer la palabra juntos, un grupito pequeño, pero está muy bien, me alegro de que se pueda y ya, Dios mediante, empezaremos a preparar cultos ya para todos, esperemos pronto. Muy bien, algunas peticiones. Leandro pide por el tema de trabajo, necesita dirección del Señor, una oportunidad que ha salido, oremos por Leandro en ese tema. Telma pide sabiduría por un trabajo que le ha salido, tema un poco complicado y no sé si está indecisa de coger o no coger o cómo manejar la situación. Tema de trabajo de Telma. Cristian y Dayana dan gracias a Dios porque tienen ya un piso. ¿Os acordáis que hemos estado orando por ellos? Tienen ya un piso en Lazcao y dan gracias también a Santi, que fue quien les ayudó a encontrarlo, qué bueno. Y también quieren dar gracias a los Dodgers por toda su enseñanza y el tiempo que pasan y la inversión que hacen en ellos. Muy bien. También. Y Beth dice, pues pide por ella, por Julio, por las niñas, que Dios les siga guiando en el hogar. Qué importante es la crianza de los niños, solo se hace una vez. Y si no se hace bien, hay resultados y consecuencias. Entonces, qué importante es no solo pedir sabiduría, sino hacer lo que Dios nos guía a hacer en las vidas de nuestros niños. Gracias, Ivette, Julio, por esa petición. Alicia, pues mira, también pide por lo mismo, pide por sabiduría en la crianza de sus hijos, Eneco y Joel, y que ella y Santi sepan guiarlos en los caminos del Señor con sabiduría, con disciplina, con la ayuda de Dios, ¿no? Antonia siempre pide por su salud y la vida espiritual de sus hijos que necesitan al Señor. Y luego, pues, vamos a orar por los pastores, Tomás Gómez, Tomás y Rosita, pues tienen una necesidad ahí muy urgente, personal, y también el hermano Daniel Estrada, que fallecieron sus padres del COVID, ¿os acordáis? Su hermano está recuperándose. Entonces, pues, él tiene el deseo de volver en enero para unas semanas para poder estar con la familia. Eso será muy grande. Esperemos que lo pueda hacer. Muy bien, pues creo que la semana pasada se me olvidó dar un minuto de oración. No estoy seguro si me acordé o no, pero esta vez sí. Y antes, vamos a ver, antes los cumpleaños. Este miércoles cumple Unai, creo que cumple 8. Felicidades, Unai, y creo que es lo único que hay en esta semana que viene. Entonces, vamos a tener un momento de oración por estos temas y luego, pues vamos a cantar, volver a ese tema del nuevo nacimiento, de la criatura nueva, cantar un coro con mi suegro y él va a relatar una historia que va junto con ese, no es un coro, es un himno. Y ya después de eso tendremos otro estudio de Alfredo, música de Josué y un estudio del hermano Miguel. Así que ese será el programa que queda por delante en este día. Espero que estéis bien, cómodos, escuchando, alabando al Señor, adorando juntos a nuestro Dios. Bien, hasta dentro de un ratito, tomemos un minuto de oración.
Vale, pues aquí estamos, mi suegro y yo, para cantar este himno. Algunos ya lo conocéis, yo creo que todos sabíais que él puso la música, pero la letra la escribió otra persona y él nos va a contar esa historia después de que lo cantemos. Así que a ver si lo puedo tocar bien. Y cantamos Tú me cambiaste, Señor, o el título creo que es Nueva Vida, ¿verdad? Creo que Sí. es. Vale, ¿muy bien? Tú me cambiaste, Señor, al dar nueva vida a mi ser, pues salvaste a un pecador, con tan solo a mi corazón querer, pues salvaste a un pecador, con tan solo a mi corazón querer. Qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar, qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar. Tan solo Dios es amor, tan solo Jesús salvación. Si confías en el Señor, te dará la eterna redención. Si confías en el Señor, te dará la eterna redención. Qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar, qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar. Muy bien, bueno, metí la pata en algunos lugares, pero bueno, adelante con la historia. Muy bien, pues cuando nosotros, Margarita y yo, estuvimos en nuestro segundo término de misiones, estuvimos en Santiago de Chile. Y en el último año que estuvimos ahí, tuve esa gran bendición de conocer a Gustavo Olivares. Fuimos visitando de puerta en puerta, regalando un evangelio de San Juan a cada hogar, y tocamos la puerta y Gustavo, en su día libre de trabajo, él era un banquero, nos invitó dentro para hablar. Y yo le dije, pues aquí tenemos un evangelio de San Juan de regalo, y es una parte de la Biblia, uno de los 4 evangelios. Si tiene tiempo, me gustaría explicarte el plan central de la Biblia. Y él dijo, muy bien, adelante. Entonces empecé a hablar con Gustavo, y entonces él empezó a hacer preguntas, y me daba cuenta que estaba haciendo buenas preguntas. Y me dijo, mira, yo nací católico, he estudiado con testigos de Jehová, con mormones, en fin. Él estaba buscando a Dios. Y entonces yo le expliqué que Cristo era el camino, la verdad y la vida, y le iba explicando cómo podría nacer de nuevo. Y él mostró mucho interés, y después de como 2 horas de hablar, él tuvo muchas preguntas, y yo me di cuenta que él estaba entendiendo. Y le dije, Gustavo, ¿te gustaría aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Y él dijo, pues sí. Y le pregunté, ¿y cuándo? Y él dijo, pues ahora mismo.
Entonces yo dije, bueno, vamos a arrodillarnos aquí ante el sofá y orar. Y yo le dije, tú puedes orar primero y después yo oraré. Y él dijo, bueno, yo he rezado y todo eso, pero orar de espontáneo no sé si podría hacerlo o no. Yo dije, mire, Gustavo, tú me has contado a mí de tus fracasos, pero de tu búsqueda de Dios, de tu deseo de tener ese perdón de Dios por tus pecados. Yo dije, cuéntale a Dios lo que me has dicho a mí. Y él dijo, bueno, muy bien. Y él empezó a orar. Y me acuerdo muy bien que él dijo, Dios, tú sabes que yo he estado buscando por mucho tiempo, pero que no encontraba nada que me satisfacía hasta que hoy han llegado estos dos hermanos, me han hablado y me doy cuenta que Cristo es lo que necesito. Y me han explicado que no hay nada que yo pueda hacer, que Cristo ya ha hecho todo. De modo que yo confío en Cristo, quiero que Él sea mi Salvador. Y así seguí orando y orando y orando. Y me daba cuenta, le había dicho cómo empezar su oración, pero no le conté cómo terminarla. Y al final, como si estuviese firmando una carta, él dijo, bueno, Dios, sin nada más por ahora me quedo tu siervo Gustavo Olivares. Y así yo oré, nos pusimos de pie, me dio un abrazo, casi me estrangula. Era un hombre fuerte, pero incluso me preguntó, dijo, ahora en que soy cristiano, y le mostré versículos de seguridad, dijo, dame una lista de las cosas que debo de hacer, que no debo de hacer. Y yo dije, no, Gustavo, el Espíritu Santo te va a guiar. Yo te daré alguna sugerencia. Entonces yo le dije que debía de leer la Biblia todos los días, que así Dios le está hablando por su palabra. Orar a Dios, así él puede hablar con Dios en la oración. Y yo le dije, debes de asistir a los estudios que estamos realizando aquí en ese barrio de Santiago. Y yo dije, la cuarta cosa, simplemente cuenta a la gente de su decisión, de tu experiencia, le dije. Y entonces, así terminamos la sesión, pero un mes después, él me vino muy contento, sonriente, me dio una poesía. Él dijo, hermano Samuel, yo he estado intentando explicar en poesía lo que siento ahora en que he aceptado a Cristo. Y me dio una poesía titulada Nueva Vida. Y entonces ese mismo día yo fui a casa, me senté primeramente al piano para tocar un poco una melodía. Al final cogí la guitarra, empecé a tocar y di esa melodía que acaban de escuchar para Nueva Vida. Qué cosa, vaya. Pues no pasa todos los días, ¿verdad? Que podemos cantar un himno llegando a conocer la historia detrás de la letra y también incluso al compositor de la melodía, que en este caso pues el Señor le guió a mi suegro para ponerle la melodía tan bonita a una letra también tan preciosa, ¿no? Qué emoción de vivir, dice, qué dicha de amar, qué anhelos de reír. A veces no pensamos hoy en día tanto de ese gozo, ¿no? que nos viene de ser creyentes. A veces vamos por la vida con una cara larga y contradecimos realmente esta canción, ¿verdad? Él decía, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Gracias por el relato ese tan bonito de lo que trajo, digamos, al mundo este himno tan bonito y cantado por muchos miles, porque están en varios himnarios. Y una gran bendición. ¿Está vivo todavía Gustavo? ¿Sabes? No he tenido contacto con él últimamente, pero me figuro que sí. Bien. Era un poco más joven que yo. Vale, pues entonces esa letra que él escribió todavía sigue teniendo un ministerio grande por todo el mundo. Pues vamos a dejarlo así y después ya de esto pues va a venir, creo que el estudio de Alfredo. Así que vamos a disfrutar de ese estudio. Gracias
Agur, hasta pronto. Hola de nuevo, hermanos. La última sesión hablando acerca de Jesús, el agua de vida. Estuvimos haciendo una introducción al pasaje en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, si queréis acompañarme ahí de nuevo. Juan capítulo 4. Y yo quería compartir con vosotros y remarcar la importancia que tiene el versículo 4 cuando dice el Señor que le era necesario pasar por Samaria. Y es desde ahí que me gustaría arrancar. Como hemos dicho, el Señor Jesús está en Judea, tiene que ir hasta Galilea y pasa por Samaria. Si conocemos un poco la geografía de Israel, recuerda que Jerusalén está al sur, Galilea está al norte, y hay al menos 3 caminos, como podéis ver aquí en el mapa que os he puesto, al menos había 3 caminos desde los cuales se podía ir desde Judea hasta Galilea. Como es normal, había un camino en la costa, como podéis ver aquí. Aquí tenemos este camino de color verde que indica el camino de la costa. Había otro camino por el Jordán, que también era habitual. Aquí en el mapa os lo he puesto, digamos, lo que sería a la izquierda del Jordán, sería al oeste del Jordán, pero también sería habitual que cruzaran el Jordán y fueran por Perea y Decápolis hasta llegar aquí y aquí volvieran a cruzar el camino de color rojo y por supuesto pues había un tercer camino directo por el centro que iba desde Jerusalén hasta Galilea, aquí marcado de color azul. Pero lo habitual para un judío que iba de norte a sur o de sur a norte no era coger el camino que cruzaba por Samaria, precisamente porque pasaba por Samaria. El otro día o la última sesión os ponía yo el ejemplo de que tienes que ir de tu casa al trabajo y tienes que pasar por un basurero, por un estercolero, por un lugar que huele muy mal, pero realmente no hay necesidad, puedes evitar el camino, tienes que pasar por un mal barrio, tienes que pasar por un mal lugar. Si puedes evitarlo, evítalo. Bien, eso es lo que hacían los judíos. Os expliqué las dificultades y los enfrentamientos que había entre judíos y samaritanos, así que cuando un judío tenía que ir de Galilea a Judea o de Judea a Galilea, procuraba por todos los medios no pasar por Samaria, procuraban evitarlo como fuera. Iban por el camino del Jordán, iban por el camino de la costa, pero no pasaban por el centro, no iban por Samaria de forma habitual. Se arriesgaban a ser mal recibidos, se arriesgaban a ser incluso atacados, se arriesgaban a que no les atendieran, a parar en una posada y que no les dieran habitación, a ser insultados. No se llevaban bien con los samaritanos y por lo tanto evitaban todo lo posible pasar por Samaria. Además, recuerda, dejamos al Señor Jesús bautizando al lado del Jordán. Lo más fácil para el Señor hubiera sido tomar el camino del Jordán y llegar hasta Galilea. No necesitaba tomar el camino del centro, para nada. Así es que otra vez, lo mismo que os dije en la última sesión, necesidad, el Señor no tenía ninguna necesidad de pasar por Samaria. Imagínate que yo hago un viaje de Barcelona a Madrid y te digo, tengo necesidad de pasar por Pamplona. Bien, si conoces un poco la geografía de España, dices, escucha, si pasas por Pamplona vas a hacer 400 kilómetros de más, 200 de ida y 200 de vuelta, o 300 y pico kilómetros de más, ¿verdad? Porque para ir de Barcelona a Madrid no necesitas pasar por Pamplona. Pero yo te digo, no, es que en Pamplona está mi madre. Y cuando voy de Barcelona a Madrid, aunque tengo que dar un poco de rodeo, pero tengo necesidad de pasar por Pamplona, porque quiero visitar a mi madre. Eso es lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria porque estaba aquella mujer. Porque estaba la mujer samaritana, una mujer necesitada. Y él tenía que hablar con ella y decirle abiertamente que él era el Mesías y que le iba a dar agua viva, que le iba a dar un agua que refrescaría su alma, que lavaría su alma, que limpiaría su alma, que le alimentaría en su alma, le iba a dar el agua viva que él mismo era. Fíjate, si lees el pasaje con atención, no tenemos tiempo de leerlo todo ahora, pero lee el pasaje con atención y verás que el Señor le dice a la samaritana lo que no le ha dicho a los fariseos en Jerusalén. Le dice, yo soy el Mesías, le dice. A los fariseos no se lo ha dicho, pero a la samaritana se lo dice abiertamente, porque él conoce la necesidad de esta mujer pecadora.
El Señor podía haber tomado muchos otros caminos y evitar pasar por Samaria. El Señor podía haber tomado un atajo. El Señor podía haber dicho, no merece la pena. ¡Qué cuánto trabajo! Tengo mucho esfuerzo que hacer para pasar por Samaria, muchos kilómetros de más. Tengo que dar un rodeo. Me expongo a la burla de los samaritanos, me expongo a sus insultos, me expongo a tener problemas, me expongo a ir a una tienda y que no me vendan pan. El Señor podía tener problemas por pasar por Samaria. Y a toda costa, lo inteligente hubiera sido evitar esos problemas. Pero el Señor tiene necesidad de ir por Samaria. Mira que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos 10, 5, dice así. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. El Señor vino a este mundo a salvarte a ti y a mí. El Señor vino a este mundo a salvar a esa samaritana y por eso tenía que pasar por Samaria. Había otros caminos que podía tomar, había otras opciones que él tenía, pero tenía que pasar por Samaria. Me pregunto, hermano, si nosotros tenemos ese mismo deseo de pasar por Samaria cuando hay una persona necesitada del Evangelio, necesitada de Dios, necesitada del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, de la salvación. Cuando ves una persona incrédula, ¿qué haces? ¿Vas a Samaria o tomas otros caminos? Cuando ves a alguien que necesita de Cristo, ¿qué haces? ¿Callas y te evitas problemas? ¿O hablas del Evangelio? Y no solamente hablando en cuanto a testificar, no solamente hablando en cuanto a dar el mensaje del Señor, pero tantas ocasiones tenemos ahí nuestra Samaria, aquel lugar donde necesariamente no queremos ir, aquel lugar que nos va a resultar incómodo, aquel lugar donde a lo mejor Samaria para ti y para mí es pedir perdón. Para ti y para mí es arreglar algo con alguien y tú dices, no, voy a tomar otro camino, no, voy a hacer otra cosa. A lo mejor es servir al Señor y tú dices, no me viene bien pasar por Samaria. Pones una excusa para tomar otro camino, para tomar otra dirección. No puedo, no tengo tiempo, me es mejor ir por el lado del Jordán, me es mejor tomar otro camino, me es mejor no pasar por Samaria. No sé, hermano, ¿qué necesidad tienes tú que te obliga a pasar por Samaria? Tal vez es un alma perdida. Tal vez es alguien que necesita de Cristo y tú estás evitando ir a Samaria y hablarle del Señor Jesús. Tal vez es que te estás haciendo el vago en cuanto a servir al Señor en algo. Y tú estás evitando ir a Samaria y servir al Señor, como dice aquí el pasaje en Hebreos, hacer tu voluntad. Heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Y a lo mejor estás ahí dando tumbos, siguiendo por otros caminos y evitando las circunstancias en las cuales el Señor sabes que te está llamando y te está diciendo, ve a Samaria, ve por este camino. Y tú dices, no, yo te voy a tomar otro camino. A lo mejor es que tienes que arreglar algo con alguien. A lo mejor es que tienes que hablar con alguien y conversar con alguien y no sé qué es la necesidad que te mueve a ti, hermano. Pero si debes ir a Samaria, di lo que el Señor Jesús dice en Hebreos, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tal vez es que tienes que testificar a alguien. Tal vez es que estás evitando servir al Señor. Tal vez es que ni siquiera estás teniendo tu tiempo devocional y estás poniendo excusas, como el Señor las podía haber puesto para no ir a Samaria. Estás poniendo excusas para tomar otros caminos. A lo mejor tiene que ver más con algo más importante, con tomar tus propias decisiones y no las decisiones de Dios. A lo mejor tiene que ver con el futuro, con algo que tú quieres hacer y el Señor te dice, no vayas por ese camino. Pero tú no quieres ir por el camino que el Señor te marca, no quieres ir por el camino por el cual tienes necesidad de ir a Samaria. Y el Señor te quiere encaminar en un sentido y tú lo estás rechazando. El Señor tomó la ruta correcta. Vino a este mundo, cuando este mundo era un basurero, era un estercolero, era el lugar donde todos le iban a rechazar al punto que le crucificarían en aquella cruz. Pero a pesar de todo,
el Señor vino a este mundo porque le era necesario por ti y por mí. ¿Cómo podemos nosotros ahora decirle, Señor, sé que es necesario para mí hacer esto, o hacer esto otro, o hablarle a esta persona de Cristo, o tomar esta decisión por servirte a ti, o dejar esto en mi vida, o tomar esto en mi vida, y le vamos a decir, Señor, no quiero pasar por Samaria, no puedo, tengo excusas, iré por otro camino esta vez? Hay muchos caminos que podemos tomar en nuestra vida, como había muchos caminos que el Señor podía tomar para ir de Judea a Galilea. Pero solo hay un camino, que es la voluntad de Dios. En el caso del Señor Jesús, en este caso, era pasar por Samaria. ¿Cuál es el camino que tú debes tomar? ¿Cuál es el camino que te llevará a hacer la voluntad de Dios, como al Señor Jesús le llevó a ir a Samaria? Que el Señor te bendiga. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios, en tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son los bienes y sin par que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, mil lenguas tu amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana quiero seguir con el estudio que comenté hace varios domingos sobre el himno que Pablo escribe al comentar su carta a los Efesios. Comenté antes que esta carta de Pablo es de suma importancia a nosotros, los que formamos la Iglesia de Cristo. El mensaje global que Pablo quiere impartir trata de 1. Las riquezas que cada creyente tiene en Cristo. Número 2. Lo que somos por medio de nuestra unión en Cristo. Y como resultado, número 3, cómo debe afectar nuestro andar en el mundo. También en ella, Pablo habla de lo que llama el misterio de la Iglesia. Dios le instruyó por su Espíritu Santo a revelar cosas del cuerpo de Cristo que antes no fueran reveladas. Más adelante en el estudio hablaré sobre este tema de misterios. Pero ahora, volviendo al himno, vemos que después de un breve saludo de gracia y paz a todos en los primeros 2 versículos, Pablo escribe en los versículos 3 al 14 lo que ha sido llamado un himno de alabanza de Dios.
los versículos se dividen en 3 estrofas, cada una enfocando en una persona diferente de la Trinidad, y cada estrofa con su propio coro sobre la gloria de Dios. Vimos este bosquejo en el último estudio, lo que se ve en la pantalla. En el versículo 3, Pablo comienza su himno con el objeto de la alabanza. Este objeto es Dios. Escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra descriptiva aquí, bendito, en el idioma original es de donde vienen nuestras palabras elogio o encomio. Literalmente, elogio quiere decir una palabra verdad. Elogiar a una persona es dar alta alabanza a ella, es declarar la verdad de su bondad. Es exactamente lo que Pablo quiere que hagamos. Pero bendecir a Dios no es intentar darle una bendición, porque no podemos. Es alabarle por quien es en primer lugar y también por todo lo que ha hecho por nosotros. Solo Dios merece de verdad toda la honra y la gloria del hombre. Pablo escribe en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es supremo. Su existencia eterna y supremacía absoluta son los hechos centrales de todo el universo. Pablo luego declara que es Dios a quien debemos alabar, porque es Él que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios, quien es el supremo en bondad y que merece toda la alabanza, es Él quien nos ha colmado con todas sus riquezas a nosotros. En los versículos siguientes, hasta el versículo 14, Pablo enumera todas las riquezas o las ricas bendiciones que tenemos en Cristo. La primera estrofa, en los versículos 4 a 6, enfoca en Dios el Padre. Dice Pablo en versículo 4 y adelante: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, qué bendición. Pablo dice: bendito sea Dios, porque Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Qué revelación más sublime y asombrosa. Nuestra salvación tiene su comienzo no en una decisión nuestra, sino en la voluntad soberana de Dios, y antes de que nosotros existiéramos. La salvación del hombre empieza con Dios. No tiene nada que ver con el mérito del hombre. Pablo destaca esta verdad en Efesios 2, versículos 8 al 10, y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imagínate, escogidos por Dios. Aquí tenemos la bendita y a la vez misteriosa doctrina que llamamos la elección. No entendemos toda la relación entre Dios escogiendo al hombre para ser salvos antes de su existencia
y luego la responsabilidad del hombre en creer el mensaje del Evangelio para ser salvo. Pero las dos son verdades para ser creadas: la soberanía divina de Dios y la responsabilidad humana. Cristo dijo en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Segunda Tesalonicenses 2:13, Pablo dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo, hablando a Timoteo, en su segunda carta dijo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay tanta más que podemos hablar en estos versículos, pero quiero terminar con un pensamiento sobre la soberana elección de nosotros por Dios para la salvación. Pablo fue convencido de la bondad y soberanía de Dios en su forma de elegir al hombre para la salvación. Soberanía quiere decir tener completo control. La palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano, tiene completo control de toda su creación, incluyendo al hombre. El hombre sin Dios no está conforme con esto. No quiere que alguien tenga control sobre él. Quiere ser el rey de su propia vida. Pero si lo que hemos experimentado en este año de 2020 nos enseña una cosa, es que el hombre no está en control de las cosas de este mundo, ni de su propia vida, ni mucho menos. Pero bendito sea nuestro Dios por ejercitar su voluntad soberana sobre nosotros, sobre nuestras vidas, los que hemos creído en Cristo. Como leímos en 2 Tesalonicenses 2:13, hemos creído la verdad, hemos recibido a Cristo, que Él luego reciba toda la honra y gloria por lo que ha hecho por ti y por mí. El resto de la estrofa del himno de alabanza lee así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí, somos los grandes beneficiarios de la soberana voluntad de Dios, pensando en todas las grandes riquezas que han sido derramadas sobre nosotros. Pero hermanos, la meta principal al final no es que seamos bendecidos nosotros, sino que Dios sea glorificado por nuestras vidas aquí en la tierra. Fuimos elegidos por Dios, el Creador del universo, para este fin, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo ha sido por Él y para Él. Hermanos, debemos cultivar en nuestras vidas diarias esta práctica de alabar y glorificar a Dios por habernos elegido para su honra y gloria. Pensarlo debe también llevarnos a tener corazones humildes delante de Dios y llenarnos de gratitud por su soberana elección de nosotros para ser adoptados hijos suyos. A Él sea la honra y la gloria para toda la eternidad. Amén.